Buenas tardes. Vamos a revisar esta presentación cuyo título es Introducción al estudio de las matemáticas. El objetivo es analizar una definición sociocultural de las matemáticas y ver los elementos claves para su estudio. Esto nos permitirá poder visualizar qué tan complejo puede ser estudiar matemáticas, pero por otro lado nos permitirá tener una visión más amplia de lo que ésta implica, especialmente para los estudios que vamos a realizar. Nosotros nos damos cuenta que matemática está en todas partes. Ya nos encontramos rodeados de ellas, como por ejemplo la dirección. Ya tenemos números. Tenemos matemática en el transporte público, en donde podemos identificar los precios, por ejemplo, del transporte o el número que caracteriza al bus. ¿Ya? También puede ser la marca, el código que representa el modelo de la marca. Matemática, la patente, miren, nuevamente, ¿verdad? Bueno, podemos encontrar matemática en los productos alimenticios, podemos encontrar matemática en el uso del dinero, en el pago de cuentas, en el deporte, en las actividades físicas y en la salud. Por ejemplo, podemos ver la medición del consumo de un alimento, es decir, en los alimentos también encontramos matemáticas, como en los lugares o los objetos recreativos, en el deporte, etcétera. En síntesis, toda actividad humana está rodeada de elementos matemáticos. Pero, ¿por qué cuando uno llega a la escuela aparece esta otra matemática que se ve tan y tan compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la matemática? Si lo encontrábamos en todos lados, ¿por qué llegando a la escuela esta se vuelve tan difícil? Entonces, ¿dónde está lo entretenido de lo cotidiano? ¿Ya? Bueno, vamos a analizar un texto que nos va a poder aproximar a entender qué es la matemática y por qué se produce este cambio contextual. Entonces, de este texto podemos leer lo siguiente. Naturalmente, la idea de tecnología cultural no se debe limitar a la maquinaria o a utensilios como hachas, palas o cuerdas. Algunos autores, como Brunner, han argumentado que el hombre ha evolucionado vinculándose con sistemas instrumentales nuevos y externos y no mediante cambios morfológicos manifiestos. Según Brunner, hay tres tipos de sistemas instrumentales. Muy bien. Cuando decimos sistemas instrumentales, nos estamos refiriendo ya a algo más que máquinas y algo más que utensilios, ¿de acuerdo? Hay otros elementos más, ¿de acuerdo? Por eso se llama sistemas instrumentales. Y dice que son tres. Estos sistemas instrumentales dice que son amplificadores motrices, sensoriales y del razonamiento. Amplificadores. Y vamos a ver este concepto, ¿ya? Entonces, nótese. El concepto de tecnología cultural. Bueno, que engloba a los amplificadores. Vamos al primero, los amplificadores motrices. Dice que en un principio, por ejemplo, la agricultura, el ser humano tenía que con su propia fuerza arar la tierra. Ya, con su propia fuerza. Pero fue capaz de poder domesticar animales para poder movilizar, ¿cierto? Un movimiento mayor de tierra para poder cultivar. Y al avanzar la tecnología, entonces ahora ya no necesita ser él quien empuje, sino que las máquinas y en una mayor capacidad realizan el trabajo. Por lo tanto, la fuerza mínima que tenía el hombre se ve amplificada por ejemplo, las máquinas. ¿Sí? Entonces existen los amplificadores motrices, que es una tecnología. Bueno, por otro lado existen los amplificadores sensoriales. Uno de nuestros órganos sensoriales es la visión, son los ojos, ¿ya? Para el fenómeno de la visión. Y podemos decir que tenemos, por ejemplo, lentes que mejoran la capacidad visual, ¿ya? Tenemos también en esta línea evolutiva binoculares, tenemos telescopios que nos permiten ver mucho más allá que lo que puede ver el ojo, como pueden ser las estrellas
Y por otro lado tenemos microscopios que nos permiten amplificar la capacidad de ver lo que es muy, pero muy, muy pequeño, como son las células, ¿verdad? Entonces, existen amplificadores sensoriales. ¿Cuántos van? Dos, motores y sensoriales. Pero existe un tercer tipo de amplificador, que son los que se llaman de capacidad del razonamiento. Es decir, el ser humano, dentro de su naturaleza, entonces creó una serie de tecnologías que le facilitan el trabajo. Como por ejemplo, el lenguaje, facilita la comunicación, el trabajo de comunicarse. Pero el lenguaje está basado en símbolos, ¿verdad? Que son de tipo verbal, oral. Pero también creó la escritura y la lectura. Y en ese paso de la lectura, la escritura y el habla, ¿cierto? Y algunos artículos, ¿cierto? Físicos que le van a permitir y facilitar su tarea de aprendizaje, aparece entonces la matemática. Es decir, como habíamos hablado, una tecnología, ¿cierto? Porque es un amplificador. Todos los amplificadores son tecnologías, pero en este caso de carácter simbólica.